Señor Padre del Cielo, te damos gracias. Padre, por la oportunidad de poder estar aquí conversando, viendo, analizando tu palabra, porque queremos saber un poquito más de ti, porque queremos saber cada vez un poco más y ponerlo por obra en nuestra vida que nos sirva. Así es que, Señor, guíanos en esta noche, guíanos por medio de tu palabra, ayúdanos a conocer la hermenéutica, a saber todo esto, lo que tiene que ver con la hermenéutica, de manera que nosotros podamos aprender hoy un poquito más y poder escudriñar la palabra como es debido. Esta noche te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues les platico. Vamos a hablar hoy de un tema que se ha hablado mucho, sobre todo en las iglesias. No nada más en la iglesia cristiana, sino se ha hablado en muchas iglesias. Y vamos a hablar, el tema se lleva por título Por la sangre de Cristo. Vamos a abundar, vamos a ir a fondo con todos los versículos. Obviamente hay muchísimos, pero yo escogí los más importantes. Podemos empezar de esta manera. Miren, hay que sentar las bases. Todos sabemos que Cristo es Dios. Así también sabemos que Dios es eterno, ¿no? Él fue, será, Él es el alfa y el omega, como dicen las escrituras. Sin embargo, esto a veces se llega a malinterpretar pensando que todo lo que el Señor Jesucristo tocó o los lugares donde visitó o todo lo que tuvo que ver con el Señor Jesucristo, inclusive su cuerpo humano, pues obviamente permanecen intactos, sus nervios, sus huesos, su piel, su sangre, así tal cual como vivió en aquel entonces. Todos pensamos eso. Su cuerpo fue glorificado, la Biblia nos dice claramente que fue glorificado, inclusive hay un pasaje muy bonito que dice que como que brilla, ¿no? El Señor Jesucristo. Bueno. Donde se transfigura, ¿no? Pero hay que entender una cosa, que el Señor Jesucristo no está desmembrado, Él está vivo con su cuerpo en algún lugar. ¿Qué cuerpo tiene? La Biblia no nos lo dice. No nos dice si ese cuerpo que tenía como el hombre Jesucristo sigue y se glorificó, puliéndolo y curándolo de todas las cosas, o si, como a nosotros, Pablo nos dice en un pasaje, que nosotros vamos a dejar este cuerpo, vamos a ser arrebatados y después se nos va a dar un nuevo cuerpo con el cual vamos a vivir 1000 años con Cristo. Pero no nos lo dice la Biblia, es algo que pues, no lo dice la Escritura, y no podemos especular y decir, no, sí, seguramente se curó todito, o no, sí, perdió su cuerpo y se pudrió y entonces le dieron uno nuevo. Dios puede hacer lo que quiera, ¿estamos de acuerdo? Tener uno nuevo o poder dejar ese, puede hacer lo que quiera. Las personas a veces tienden a pensar que las cosas que usó Cristo, como los objetos, también están llenos de divinidad. El madero de la cruz, la lanza del romano que le atravesó el costado, el sudario de Turín, ricos de principio a fin. O sea, la gente idolatra esas cosas. Los tiene como si fuera, y a veces hasta les hacen templos para el sudario, el templo para la lanza, y todo este tipo de cosas. Pero realmente eso está bendecido, realmente está bendito, realmente tiene algún poder más allá del objeto que es, porque caen en la idolatría y esto es muy peligroso, es algo que al Señor no le gusta. ¿No es Dios quien verdaderamente puede bendecir un objeto? Yo no puedo, yo puedo decir, el agua la voy a bendecir, tenemos agua bendita. ¿Será cierto eso? ¿Yo cómo le puedo? Si yo no tengo ningún poder así, aunque me concentre, pues no puedo hacer nada, ¿no? Había un señor que se llamaba Uri Geller, que se ponía así con una cuchara y empezaba a hacerle así, y doblaba la cuchara. Después se dieron cuenta, pues, que era un buen truco, ¿no? Pero realmente no doblaba las cucharas, ¿no? El ser humano no ha llegado a ese nivel, o al menos no lo conocido. Quizás haya personas que lo puedan hacer, pero están muy calladitas y no dicen, ¿no? Porque imagínense, ¿para qué se meten en problemas, no? Ahora, ¿en qué parte de la Biblia encontramos que se bendijeran todos estos objetos?
que los apóstoles dijeron, ¡ay, la lanza que atravesó al Señor! Quedas bendita por el nombre de Dios. Nunca lo vemos en la Biblia. Nada de eso está en la Biblia. Solo hubo ciertos objetos que Dios exclusivamente pidió que se guardaran en el arca de la alianza. Pero por supuesto nadie sabe dónde están. Nadie ha podido encontrar el arca de la alianza. Hablemos de la sangre. La sangre, esa sustancia de vida. ¿Ustedes sabían que hay un mandamiento que nos habla sobre no comer sangre? Sí, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos un mandamiento, Deuteronomio 12:23. Dice ahí, Deuteronomio 12:23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Deuteronomio 12:23. Este mandamiento, si nosotros lo analizamos y lo filtramos bajo la hermenéutica y nos damos cuenta que responde al hecho de que la sangre es lo primero que se echa a perder en un ser vivo. Por eso hoy en día vemos en los rastros, lo primero que hacen es quitarles la sangre a los animales y por eso se pueden destazar y los llevan a las tiendas y nos lo venden y los comemos bien sabrosos. Pero en ese entonces, pues no había refrigeración. No había ninguna cosa por el estilo. No podía aplicarle sal para que prevaleciera como algunas carnes, ¿no? A la sangre no le puedes echar sal para que dure. De todas maneras se echa a perder. Por tanto, era insalubre comerla. El origen del mandamiento es justamente por la insalubridad que tenía. No es porque dentro de la sangre hubiera algo especial que la hiciera totalmente espiritual y no la pudiéramos comer, o representar un pecado tal cual. Lo sabemos porque después Pablo nos dice de todo lo que hay en la carnicería, poder comer sin motivos de conciencia. Entonces nos damos cuenta que realmente no había algún motivo espiritual o importante que nos dijera, pues no la comas, sino simplemente porque Dios sabía que si no la comíamos, nos iba a hacer daño, o a los hebreos les iba a hacer daño, ¿no? Los testigos de Jehová usan también este versículo. Los testigos de Jehová usan este versículo para no hacerse transfusiones, cuando una cosa es transfusión de sangre o transfundir, y otra cosa es comer, son cosas distintas. Bueno, también hemos visto que la sangre del sacrificio se esparcía. ¿Sabían ustedes que la sangre del sacrificio se esparcía? Sí. Así. Sí. En el propiciatorio. Sí, exactamente. En Levítico 17, versículo 6 y 7, Levítico 17, versos 6 y 7, nos dice así, fíjense lo que dice. Levítico 17, versos 6 y 7 dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades, o sea, forever and ever, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no dice que se la esparcieran entre ellos. O sea, yo te la echo a ti, tú me la echas a mí, o señor sacerdote, échamela a mí, y los sacerdotes, no. En el tabernáculo, ¿sí? No dice que se cubrieran con la sangre o que se le echaran encima, cosa parecida. No dice nada de eso, simplemente que en el tabernáculo la tienen que echar. Además, esto era exclusivo del pueblo de Israel. A Cristo, a los apóstoles, nunca los vimos haciendo sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía un sistema sacrificial que Dios diseñó para que ellos pudieran justificarse con Dios, mediante un ciervo, un cordero, puro y sin mancha. Entonces, ese siervo iba a pagar con su vida los pecados de las personas, y la persona que pecara iba y tenía que dar en sacrificio al animalito para que esa persona pudiera quedar justificada con Dios. Sin embargo, este sistema fue un sistema que el Señor Jesucristo llegó a terminar con su sacrificio. Fue
Para eso dio su vida. Solo un sacrificio ahora con Cristo, cuando Cristo se sacrificó por nosotros, solo había un sacrificio que iba a ser importante. Ya no habría muchos sacrificios, ya no hay que matar animalitos. Ahora lo que hizo Cristo hace 2000 años sirve para todo aquel que se quiera justificar con Cristo. ¿Por medio de qué? De la fe. Llegó a tal grado de terminarlo que el mismo Señor Jesucristo profetizó que en el año 70 se iba a destruir el templo de Jerusalén, que era el símbolo del sistema sacrificial. Ya no iba a haber más sacrificios, dice Cristo, ya no más. No hay que matar animalitos, pobres animales. Y luego la gente peque y peque, pues iban a acabar los animales. O sea, así ya nos faltan cuántas especies, ¿no? Bueno, ahora, solo tenemos un solo sacrificio que con fe en nuestro Señor Jesucristo podemos justificarnos, ya no hay más. Sin embargo, hemos oído personas que nos dicen que la sangre de Cristo tiene poder. Cuando uno lo escucha, dice uno, bueno, pues yo por las escrituras puedo entender algunas cosas, pero ¿qué no el del poder es Dios? Sí. ¿O quién es el que tiene el poder? ¿No? Hay que verlo desde ese punto de vista, porque si la sangre tiene poder, yo me acordé de la película esa Spider-Man, cuando está un personaje que se llama Venom y se pone así todo loca la sustancia esa negra y se le pega al muchacho y se llena todo de negro, ¿no? Así como que algo muy extraño, ¿no? Pero la sangre será como eso. No creo, ¿verdad? También dicen, te cubro con la sangre de Cristo. Obviamente, pues no tenemos sangre aquí para cubrir a una persona con la sangre de Cristo, ¿no? No lo podemos entender así. Pero ¿hasta dónde podremos comprender esto para nuestra vida cristiana? ¿Hasta dónde nos sirve el entender esto y el conocer esto para poderlo utilizar? Y sobre todo, ¿esto será bíblico? Hay que entenderlo, hay que escudriñar, hay que usar la hermenéutica y entender las cosas. Fíjense. Debemos entender que la Biblia, antes que nada, la Biblia es suficiente y que nosotros nos basamos en ella porque es palabra de Dios. No estamos hablando de cualquier libro, es la palabra de Dios que ha permanecido durante más de 2000 años. Y entonces, pues es algo que tenemos nosotros que creer. Bueno, por tanto, es ahí donde nosotros debemos de preguntar si esta costumbre o esta tradición tiene un sustento bíblico o no lo tiene. Yo les comentaba la vez pasada que se puede comprender este tipo de frases desde un punto de vista de una metáfora. Realmente hay que ver qué es una metáfora, porque es una manera de comprenderla, porque no nada más la gente de hoy en día dice cosas parecidas, no igual, porque no lo dice igual. Los apóstoles lo decían muy diferente, pero también hablaban de la sangre de Cristo. No podemos decir uno, dos, hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Y yo les comentaba, ¿no? Es que para mí esto es una metáfora, lo comentamos con la hermana, ¿no? Es una metáfora porque no tenemos aquí la sangre. ¿De dónde la sacamos, no? Bueno, ¿qué es una metáfora? Dice el diccionario de Oxford, que es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de otra realidad o concepto diferentes, con los que lo pueden representar y guarda cierta relación de semejanza. Cuando decimos, por ejemplo, tus ojos bellos como el cielo, ¿sí? O tus ojos como el cielo lleno de estrellas, no quiere decir que en uno tenga una nube y el otro le relampaguee así bien feo. No. ¿Qué quiere decir? Que sus ojos son azules de la muchacha y brillan como las estrellas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es una figura retórica que guardan esa similitud de apariencia, pero obviamente la muchacha no tiene un cielo en los ojos, ¿no? Hemos visto en toda la escritura que tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles escribían con todas estas figuras retóricas de pensamiento.
Y si no lo sabemos, lo debemos de saber. Ellos escribían así, hacían parábolas, hacían metáforas, hacían sinécdotes, hacían de todo tipo, hipérboles, o sea, hacían de todo tipo de figuras, ¿sí? Gramaticales, figuras retóricas, para poder decir, nosotros al día las hacemos, ¿no? Yo les decía alguna vez platicando de esto, un día que hace mucho calor, que llegas de la calle, cansado, con el sol, aquí acuestas y dices, tengo mucha sed, me podría tomar toda el agua del mundo. Y obviamente sí estoy gordito, pero no me cabe toda el agua del mundo. Necesito más estómago. O sea, un estómago del tamaño del mundo, porque aparte el mundo tiene mucha agua, la salada, imagínense. Bueno, una de las figuras que se utiliza, pues es la metáfora. Vamos a ver dónde la utilizan los apóstoles en la Escritura. Vamos ahí a nuestro primer pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Fíjense qué bonito. Y aparte cómo lo dice, o sea, es que es hermoso como lo dice, o sea, las metáforas nos dan esa hermosura de decir. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 18 y del 19. 18 y 19. Fíjese cómo lo dice ahí, Pedro. Dice, Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Le dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí, por supuesto, debemos de preguntarnos, ¿en realidad los apóstoles o alguien guardó la sangre de Cristo aquel día en el Calvario? Mientras caía alguien estaba con un bote recogiéndola. Pues no, nos lo hubieran dicho. Y le entregó esta sangre, la entregó a las personas para que fueran rescatadas. ¿Quién pagó el rescate con la sangre de Cristo? Traía un frasco, y casualmente traigo un frasco de sangre de Cristo, yo pago el rescate. Pues no, ¿verdad? Estamos viendo que es una metáfora. Vayamos a ver cómo lo dice Pablo, por ejemplo. Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versos del 9 al 10, al 11. ¿Romanos? Ajá. Romanos 5, del 9 al 11. Sí, para ¿Del 9 al 11? Del 9 al 11. Romanos 5, del 9 al 11. Fíjense qué bonito nos lo dice Pablo. Romanos 5, del 9 al 11 dice, pues mucho más, estando ya justificados, fíjense, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nuevamente la pregunta, ¿debemos bañarnos con la sangre de Cristo para estar justificados? ¿De dónde se consigue la sangre de Cristo para llenar una tina y bañarnos? ¿La venden los católicos? ¿La venden los testigos de Jehová? ¿O de dónde la van a sacar? Pues no, no hay ningún lugar, no existe. ¿No será que debemos tener fe y que cuando Cristo murió y derramó su sangre lo hizo para que los que tengamos fe en él fuéramos justificados? Sí, sí. Eso es lo correcto, ¿no? Entonces vemos que es una metáfora. Y así lo entendemos porque nos dice en el verso 10, Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí?
El apóstol Pedro lo repetía inclusive, repetía la misma metáfora al igual que Pablo. Ahí en Primera de Pedro 1, del 1 y al 2, aquí está saludando, está iniciando su epístola, inicia saludando, pero usa esta figura retórica de esta, ¿cómo se llama? La metáfora. ¿Para qué? Pues para demostrarles lo que todos creían. Primera de Pedro 1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser, fíjense lo que dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí sí están rociando con la sangre de Cristo a las personas. ¿Cómo es posible? Y dicen que no es bíblico. Bueno, hay que entenderlo en su justa medida. Si lo entendemos como metáfora, claro que lo podemos entender bien. Se ve claramente que se rociaba la sangre de Cristo, pero nuevamente, ¿alguien guardó frascos con la sangre de Cristo? Por supuesto que no. O esa persona iba rociando con la sangre a todos los que se convirtieron. Ay, unos en Capadocia se convirtieron, vamos para allá a rociarlos con la sangre. ¿Puedo? No, es una metáfora. Ajá. Porque además después dice, y ser rociados con la sangre de Cristo, 2 puntos. O sea, refiriéndose a que gracia y paz sean multiplicadas, o sea, que tengan la gracia y la paz en sobreabundancia, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces nos damos cuenta que en todos estos casos, y también como en Hebreos 9, del 11 al 15, como en Colosenses 1, del 19 al 20, y muchos otros pasajes que vamos a encontrar, vemos a los apóstoles usando esta sangre como metáfora del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero paremos un momento ahí. Vamos a pasar a subir un poquito de nivel y hacer un poquito de más exégesis, para analizar lo que nos dice Juan cuando también menciona la sangre de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, del 6 al 7. Fíjense lo que nos dice. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 6 al 7. Si algún versículo se les va, no se preocupen. Lupita, alzaste la mano, perdóname, por favor, no te vi, apenas me di cuenta. Adelante. Pastor, cuando se menciona lo de la sangre de Cristo, pues realmente se está refiriendo al nuevo pacto, ¿no? Del sacrificio que antes se hacía, pues obviamente con los corderos, y a ese nuevo pacto que hizo Jesús. Claro, por supuesto, porque de alguna manera, de alguna manera antes, pues había que matar muchos animales, y ahora con el nuevo pacto, pues solo a Cristo. Fue el único que dio su vida por todos nosotros. Verónica, adelante, Verónica. Pastor, nomás para agregar, es que como estoy leyendo Éxodo, me acordé de eso de que habla de la sangre de Cristo. No de sangre, perdón, el del cordero. Es el sacrificio. Aquí lo tenía. Es en Éxodo 12, del 7 al 9, o del 7 al 8. Y dice, y tomarán la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Eso sí, es lo que está diciendo, que antes lo hacían como sacrificio en memoria hacia Jehová, ¿verdad? Exacto. Muy bien, muy buen comentario. Sí, cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, sí. Yo también lo recuerdo, pero no quise tocar ese pasaje ahorita, ¿no? ¿Qué nos dice Primera de Juan 1, del 6 al 7? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí habla de la sangre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Aquí, por supuesto, debemos de darnos cuenta que habla de la sangre, sí, por supuesto, pero la pregunta es, ¿para qué nos sirve esa sangre? ¿Cómo la podemos usar? O sea, ya sabemos que es una metáfora, ya quedó bien claro, pero ¿cómo podemos usar esa sangre? Exacto, el mismo pasaje, el verso 7 nos dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué nos limpia? De todo pecado. Para eso se usa la sangre de Jesucristo. Ahora, podemos pensar que Juan, pues como era muy joven, quizás se equivocó, pero veamos lo que dice Mateo, que era una persona pues ya adulta, de cierta edad, y repitiendo las palabras del mismo Señor Jesucristo, nos escribe en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, 27 y 28. Mateo 26, 27 y 28. Aquí no podríamos decir, bueno, pues es que el Señor Jesucristo se equivocó, ¿no? Porque Él es Dios, Él sabe lo que está diciendo, ¿no? Y entonces nos dice Mateo 26, el primer evangelio, capítulo 26, versículo 27 y 28. Nos dice ahí, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Nuevo pacto, ¿Qué es lo que decía Lupita? El nuevo pacto. Ya no es el antiguo pacto, ahora es el nuevo pacto. Podemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo nos dice que su sangre, claro, como metáfora, es una remisión de pecados para perdonar estos pecados. Es muy claro que ese día Él no llegó antes y se hizo una cortada para llenar la copa y que como los vampiros de las películas todos tomaran de su sangre, ¿verdad? De eso no se trataba. Se trataba de que Él estaba diciendo, yo me voy a sacrificar por ustedes y voy a morir en esa cruz y se me va a caer hasta toda la sangre, pero es para que ustedes puedan perdonar sus pecados. Por supuesto, la sangre de Cristo nos sirve. Esa sangre de Cristo que Cristo derramó, nadie la recogió, nadie la guardó. Y realmente cuando la usamos como una metáfora, recordando todo el sacrificio de Cristo. Todo lo que pasó ese día en el Calvario, lo recordamos y decimos, gracias, Señor, porque gracias a ese sacrificio, nosotros podemos ser perdonados y podemos ser justificados y a la vez salvados. Cuando nos enseñan que la sangre de Cristo nos protege de todo mal, a veces nos enseñan algo que no tiene el fundamento bíblico suficiente. ¿Por qué? Pues porque a veces nosotros, alguna persona escucha y cuando tú dices, Cristo se sacrificó por mí y Cristo es todopoderoso, pues nos puede salvar de todas las cosas y oramos y le pedimos a Él. Pero a veces metafóricamente solo recordamos la sangre, no recordamos todo porque la sangre es algo importante. A veces cuando nos enseñan que la sangre per se tiene un poder intrínseco, un poder por sí misma para curarnos, para sanarnos y todo, pues por supuesto está fundado en un error de interpretación. El primero que hizo esta interpretación, lo conocemos, porque pues todos fuimos a la Iglesia Católica en algún momento, pues por Agustín de Hipona. Él transmitió al mundo ese concepto de que por la sangre de Cristo nosotros podíamos pedirle cualquier cosa. El pastor Nicolás en uno de sus videos comentaba, ¿no? Que hay una orden de monjas que se llaman de la Santísima Sangre de Cristo. Y dice uno, ¿cómo? Pues si la sangre es sangre. O sea, Dios no es, Dios Padre, por ejemplo, no es una persona física que tú puedas saber, mira, ya está Dios, mira con su barba blanca, sí, su sotana, qué padre. No, es un espíritu. Y como espíritu no necesita un cuerpo. Puede meterse en un cuerpo porque es todopoderoso. Puede crearse un cuerpo como Él quiera porque es todopoderoso. Pero aquí nos damos cuenta que llega una confusión. A veces,
cuando nosotros estamos estudiando las escrituras y no tenemos todas las reglas de la hermenéutica, o por lo menos las mínimas, pues a veces nos podemos confundir por las cosas que dice y mucha gente se va por la tangente. ¿Dónde viene el error? El error, quizás, uno de los errores más importantes viene desde el libro de Isaías, capítulo 53, versos 4 al 6. Isaías 53, versos del 4 al 6. Pues uno de los errores, hay varios que no toman en cuenta todo el contexto, ¿no? Solo toman un versículo, pero hay que tomar en cuenta todo el contexto. Y cuando nosotros lo vemos, decimos, bueno, puede ser, pero ya cuando lo analizamos decimos, no, no puede ser. Isaías 53, del 4 al 6. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo del 4 al 6. Aquí en este pasaje, literalmente Isaías como profeta está profetizando lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo. Esta es una profecía de Cristo. Y nos dice Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Se fijan? Ahí por la sangre de Cristo nosotros podemos pedir por las enfermedades. La gente lo piensa así. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se dan cuenta? Ahí ¿qué hay en las llagas? Sangre, ¿no? Y con la sangre de Cristo fuimos curados. Pero a veces se nos olvida, porque dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Analicemos un poco este pasaje, así nada más a vuelo de pájaro. Versículo 4. Ciertamente llevó en él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Bueno, este versículo habla de enfermedad y habla de dolor. Eso es una realidad. Pero ¿de cuál enfermedad está hablando? ¿De la gripe? ¿Está hablando de la cirrosis? Está hablando de una enfermedad, exactamente como dice mi hermano Fabián, de una enfermedad espiritual. ¿Cuál es la enfermedad espiritual por excelencia? Pues el pecado. Está hablando de la enfermedad del pecado, del dolor de haber pecado, porque vaya que si el pecar no causa dolor a uno cuando te das cuenta que pecaste, y a todos los demás a los que les hiciste el pecado les causa mucho dolor. ¿Por qué? Porque se sienten mal. Por ejemplo, si es mentira, uy, la persona que le mentiste le duele. Dice, ¿por qué me mentiste? Qué mala onda. ¿No? Si es algún otro tipo, imagínense del homicidio, ¿cómo no le va a causar dolor a la persona? Pues nada más ya no se puede quejar. No, ¿estamos de acuerdo que le dolió? Entonces, adelante. El día de antier, domingo, ¿qué es? ¿Lunes? Hoy es martes. Ya no sé ni qué día estoy. Fue que estuve con el dolor de riñón y estaba bien camado. Pero si yo me pegara y dijera, yo soy cristiano, Cristo se llevó todos mis dolores, todas mis enfermedades, porque estoy enfermo. Y esas preguntas en serio en el hospital. ¿Por qué tanta gente enferma si realmente Cristo se llevó toda enfermedad? Claro, lógicamente es la enfermedad espiritual, que es el pecado que nos hace caer en el mal. Porque a veces el pecado nos acarrea enfermedades también, o los excesos. Claro. Sin embargo, fíjense, la gente a veces, yo lo pensaba, yo les voy a decir que al principio yo lo pensaba, yo decía, me enfermé, ¿en qué estoy pecando? No sé en qué estoy pecando, en algo estoy pecando porque me enfermé. Pero no es cierto. Las enfermedades son bichitos chiquititos que se te meten y te causan la enfermedad. ¿En qué pequé? Pero hay iglesias que nos hacen creer eso. Uh-huh. Que Pues todo sí. enfermo es porque está endemoniado o está en pecado. O está en pecado, es lo ¿no? que nos enseñaban.
Pero no es así. Los científicos han descubierto desde los bacilos más básicos, Koch y todos esos, hasta los virus, como ahora ¿cuánta gente inocente no se murió con el COVID? ¿Y pues en qué pecó? Pues no creo que haya pecado, ¿no? Simplemente salió a trabajar, hizo sus cosas, cuidaba a su familia y se murió, ¿no? Adelante, hermana Cristina, por favor. Ay, Pedro, una duda. ¿Verdad que cuando dice que se llevó todas nuestras enfermedades, habla de enfermedades espiritualmente hablando? Exacto. Sí. Justamente la enfermedad del pecado. Ah, ok. Ujú. Sí, gracias. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en el 5 nos dice, mas él fue herido porque por nuestras rebeliones. No dice, mas él fue herido por los bacilos o por virus o las bacterias. No, por nuestras rebeliones. Nosotros tuvimos la culpa. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de la que tenemos ahora, cayó sobre él. Él pagó por nosotros. Sí, o sea, para que yo pueda estar ahorita en paz y bien tranquilo, realmente es porque sé y confío que Cristo pagó por mis pecados. Si no, con las cosas que yo hice, imagínense, yo no estaría aquí, estaría escondido debajo de una piedra. Y hay peores, hay personas que han hecho cosas terribles y en su vida no los deja vivir, viven sufriendo todos los días de su vida por sus propios pecados. Y dice al final del 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga representa toda la muerte de Cristo, no nada más representa la llaga, sino todo el sacrificio de Cristo que se iba a dar. Aquí todavía no se daba, ¿sí? Pero se iba a dar cuando viniera Cristo, y por esa muerte nosotros íbamos a ser curados. Dice al final, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué enfermedad? Pues somos curados de la enfermedad del pecado. Al final, el verso 6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Y cuando leemos esto, es invariable que nosotros nos ponemos a pensar de todas las personas que están en otras religiones o que son ateas. ¿Por qué? Porque si Dios crea al ser humano y lo pone en la tierra, y solo después los hebreos siguen a Dios y todos los demás se alejan, hubo muchísimos pueblos que no eran hebreos, pero no creían en Dios, tenían sus propios dioses, se los hicieron dioses. Sin embargo, todos aquellos, sean judíos, sean musulmanes, sean hindús, sean de cualquier religión que a ustedes se les ocurra, si ellos creen en Cristo y se arrepienten, Él carga con el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Qué bonito. Y son liberados y limpiados. Son liberados, limpiados, Entrar al reino de Dios. justificados. Exacto. La meta. Exactamente. ¿Se digan qué bonito? Por eso la palabra es hermosa. Bueno. Entonces Dios no nos sana. Dios sí nos sana, Él tiene el poder de hacer lo que Él quiera. Él tiene el poder. La cosa es que a veces se nos hace creer que es la sangre la que nos sana. Pero cuando nosotros sabemos que es una metáfora, sabemos que aunque decimos que es la sangre, no es la sangre, es Dios el que hace las cosas. La sangre no es la que nos perdona, es el sacrificio de Cristo. Pero los apóstoles lo decían como la sangre, como algo apersonal, ¿sí? Algo, un símbolo, ¿sí? Luego vamos, fíjense, Pedro nos lo explica mucho mejor y toma este mismo pasaje de Isaías, pero lo dice de otra manera y se entiende un poco mejor. Lo quise traer para que nosotros lo veamos y veamos cómo realmente
lo que estamos interpretando de Isaías es lo que dice Pedro y lo que ellos sabían. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 23 al 25. Vamos, ya estamos a punto de terminar, sí, ya falta poco. Ya falta poquito, casi, qué buen tiempo llevamos. A las 6 de la mañana terminamos, sin problema. Bien terminado. ¿Todavía te faltan exámenes, verdad? No, yo los bueno, uno, el viernes. Hasta el viernes, para el viernes acabamos, no pasa nada. Sí llegas al examen. Sí, sí llega, sí, seguro. Y si no vamos, llevamos la clase allá y allá terminamos. Pasan tú, haces tu examen y tú estás en la clase. Exacto. Primera de Pedro 2, versos 23 al 25 dice, quien cuando le maldicen, está hablando a Cristo, claro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí empieza. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí no nos habla de la sangre, nos habla de la herida, como lo hace Isaías. La llaga, pero ¿qué hay en las llagas? Pues hay sangre. A veces esto se confunde y se nos hace un merequetengue y nos dicen, es la sangre tiene poder. No, Dios tiene poder, la sangre no tiene poder, la sangre es sangre, Dios tiene poder. Y Dios está por encima de la sangre, del cuerpo, de todo, ¿no? Perdón, pastor, dijo Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 23 al 25. Si te fijan, es exactamente el mismo pasaje de Isaías, lo toma para explicar lo que está diciendo él, ¿no? Entender que la sangre de Cristo, que su llaga y que la cruz es algo que tiene poder sería absurdo. Realmente ellos están hablando de estas cosas como un símbolo de la justificación por fe en el Señor Jesucristo. Y por supuesto recordando a aquel cordero limpio y sin mancha que fue sacrificado en Pascua para que los hebreos salieran liberados de Egipto. Y luego Jesucristo hizo un solo sacrificio para que todos fuéramos perdonados de nuestros pecados y salvos, ¿no? Los hermanos ignorantes, o también llamados los católicos, usan todo este tipo de supersticiones que no están en la Biblia. Pero la mayoría de fieles, en obediencia a sus sacerdotes y con la confianza que les tienen, caen en estas falsas doctrinas. ¿Pero por qué? Porque realmente yo sí conozco católicos que leen la Biblia, pero son muy pocos. Son la mínima parte. Pero no viene su... Y aparte que lo leen, pues ahí tienen a Juan Toro que distorsiona todas las escrituras y nos hace creer cosas totalmente absurdas, ¿no? Y su Biblia es diferente, ¿no? Además de que la Biblia viene de la Vulgata Latina y además viene con varias cambios que le hicieron posteriormente. Exacto. Tiene libros apócrifos y cosas que pues, no tienen que ver con la palabra de Dios. Bueno, a mí me sorprende, por ejemplo, tienen en la idolatría en la católica, tienen el libro de sabiduría y les explica ahí precisamente todo lo que es la idolatría. Claro. Pero no lo entienden. Pero no lo entienden, no lo ven. No lo ven. Para ellos tener una imagen y ponerle velitas no es idolatría. Para los hebreos era claro que eso era idolatría. Para nosotros como cristianos es claro que eso es idolatría. Para nosotros es claro traer una medalla o un crucifijo y besarlo. Es claro que eso es idolatría porque solo es fierro, solo es madera. Estás poniendo tu fe en eso. En eso. En eso. ¿Sí?
pero o vean todo el mitote que se ha armado con el famoso sudario, que resulta que ni es de la fecha, y bueno, un relajo. Pero ellos hacen todas estas cosas pues, para jalar adeptos, para que siempre esté la emoción ahí a flor de piel, ¿no? Nosotros no podemos caer en supersticiones. Muchos que se han convertido llegan a las congregaciones donde aprenden doctrinas que no están en la Biblia. Sin embargo, por esa misma confianza o cierta inocencia, pues a veces a mí me ha pasado, yo lo hacía, repite uno las cosas. Y en una de las iglesias que íbamos, la sangre de Cristo tiene poder, amén, y decíamos todos, ¿no? Pero no sabíamos ni qué estábamos diciendo, porque todavía yo no estudiaba hermenéutica, yo todavía no sabía nada de esto, hasta que cuando me encontré en la escritura dije, pues es una metáfora, no tiene poder la sangre de Cristo, el que tiene es el Dios que está detrás de esa sangre, ese sí tiene poder y es todopoderoso, ¿no? Sin embargo, sin saber nosotros, pues que lo que dice no es bíblico. Y así como estas, hay muchas doctrinas que nos enseñan que no son bíblicas, cosas que se vienen arrastrando por siglos y siglos, pero no son la verdad. Lo que pasa es que la mayoría las dice. Y hay personas que piensan que si una mentira la repites miles de veces, se convierte en verdad, pero eso no es cierto. Eso es una tontería. Aunque repitas una mentira toda tu vida, sigue siendo mentira. La sangre de Cristo no puede proteger. De alguna manera, porque fue derramada una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Lo que sí puede protegernos es el Señor. Si tú quieres ser protegido, teme a Dios. Teme a Dios porque dice la Escritura, fíjense, en Salmo 34, 7 y 8. Salmo 34, 7 y 8. Nos dice, Salmo 34, 7 y 8, nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué más protección queremos? Ese sí nos defiende, pero es de acuerdo a su voluntad. Hay veces que no nos va a defender y la gran mayoría de veces sí nos va a defender. ¿Por qué? A veces muchas personas dicen, bueno, pues es que ¿por qué me enfermé si yo estaba orando a Dios, soy buen cristiano y de todas maneras me enfermé? Bueno, no es por qué te enfermaste, es para qué te enfermaste. ¿Qué quería lograr Dios? Dios no hace las cosas así arrebatadamente, ay, bueno, vamos a curarlo o que se enferme total. Bueno, ya ni modo que se enferme. No. Dios sabe las cosas y tiene un plan para cada una de las cosas y para cada una de las vidas de nosotros. Tiene exactamente como dice mi hermana Pati, tiene un propósito. Ahora, que nosotros desconozcamos ese propósito no quiere decir que no exista. La palabra de Dios no nos dice. Ahora, si quieres protegerte, en este caso, como mi hermana Araceli, aquella vez hablábamos, ¿no? Si quieres protegerte de estos demonios que andan por ahí buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿no? Porque el demonio viene a robar, matar y destruir. Y, ay, nanita, los demonios, ¿dónde están? A ver, busca debajo de la mesa, ¿no? No. Si quieres realmente protegerte de los demonios, sométete pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay otra. Toda la guerra espiritual que se puedan imaginar se cumple en estas palabras. Si nosotros estamos sometidos a Dios y estamos resistiendo al diablo, en un dado momento Dios hará que huyan de vosotros, recordando a todos aquellos ángeles que están alrededor de los que temen a Dios. Y claro, también no podemos decir, ay, es que la gente es malvada y nos enseña cosas y dice cosas. No. Con mansedumbre y con amor siempre hay que tratar a los hermanos, porque si te dicen algo, si tú vas a una iglesia y el pastor te dice algo, no le vas a decir, blasfemia, pastor. No, espérate, tranquilo. O sea, tienes que respetarlo en su congregación, en sus cosas. Y aparte, o sea, a mí me ha tocado tenerle que decir a pastores, pastor, es que lo que usted dice, pues no es bíblico.
No, como no, claro que sí, es bíblico, porque yo lo leí. Y, pastor, si usted quiere pues, seguir pensando, adelante. Si Dios le dio libre albedrío, yo no soy quien para quitárselo. Pero yo le digo lo que yo sé. Si quiere investigar, estoy a su servicio. Si no quiere investigar, bueno, quédese con su error. Porque a veces la soberbia pues nos gana, ¿no? Y pensamos que lo sabemos todo. Cuando nos damos cuenta no sabemos nada. Y además todos hemos caído en errores. No podemos criticar a estos pastores, a esta gente. Algunos son malvados y lo hacen con conciencia, sí. La verdad es que sí, hay gente muy malvada. Pero muchas personas no lo hacen con conciencia, lo hacen porque pues, así les enseñaron. Aprender nosotros a escudriñar. Esa es la ventaja de salirnos o quedarnos en el error. Adelante, hermano. En eso de la sanación, yo no me acuerdo qué versículo habla donde dice Pablo que él menciona que ya está enfermo, ya está para. Yo esa pregunta se la hice a un pastor. En Timoteo lo dice, ¿no? Algo así está. Cuando está encarcelado. Entonces, yo le dije al pastor, bueno, si realmente una persona que está enferma está endemoniada, ¿por qué los demás apóstoles no oran por él y se sanan? No me supo responder. No, Para ellos todo el enfermo está endemoniado o está pecando, ¿no? Y es una mentira. Yo estaba endemoniada porque no agarro los sobres. Claro. Entonces, eso es lo que pasa, que a veces con estas cosas nos manipulan en las iglesias. Esa es la realidad. Pero no podemos culpar a todo el mundo. Hay personas que honestamente lo aprendieron y bueno, pues como todos, al principio aprendemos unas cosas, pero vamos aprendiendo, vamos mejorando, vamos conociendo la escritura y entonces ya después decimos, esto no es así, pero pues si yo puedo aclararlo, lo aclaro y si no puedo aclararlo, pues también la gente es libre de pensar lo que quiera, ¿no? O sea, no vamos a cambiar a las personas, es Dios y la escritura la que puede transformar a las personas. Nosotros no. Nosotros solo decimos cuando nos dan permiso de decir y tratamos a la gente con mucho respeto. Porque si algo tenemos los cristianos es respetar. Respetar. Nosotros no somos personas así como que llevadas, ¿no? De que, pastor, ¿qué le pasa? ¿No? No, somos personas de respeto porque somos humildes. La humildad nos lleva a eso, a darnos cuenta que no somos nada, perdón. La humildad precede a la honra. La humildad precede a la honra, ¿no? Y nosotros no nos honramos a nosotros mismos. La honra que tenemos es por medio de nuestro Señor. Entonces, en ese sentido, pues, yo siempre digo, ¿no? Yo no tengo una cruzada en contra de los calvinistas, una cruzada en contra de los católicos, una cruzada en contra de los evangelistas, no. Yo digo lo que dice la Escritura, y si alguien quiere aprender, aprende. Si alguien no quiere aprender, no aprende. Si a alguien le molesta, pues ni modo, ¿no? Pero eso es lo que es. Y esto les sirve a ustedes para que cuando les toque en su momento que alguien diga algo que no va de acuerdo a lo que ustedes saben, bueno, lo de menos, ¿sabes qué? Yo pienso que estás mal, demuéstramelo con la escritura. Si se los demuestran, pues entonces quizás la otra persona está bien y uno está mal. Yo le he dicho a muchos pastores que me encuentro en las redes sociales, pastores, que esto está mal, lo que está diciendo no tiene sentido. Y le hago o sea, me dice, ¿por qué? Le hago el estudio completo y le digo, por este y este y este versículo, de acuerdo a la hermenéutica, se usa así. Ay, pues me mandó usted todo un estudio completo, muy completo, muchas gracias, pero a mí así me enseñaron. Bueno, ni cómo cambiarlo, ¿no? Por eso debemos de ser muy pacientes con todas aquellas personas y miren, yo siempre he dicho, el que quiera aprender, aprende, el que no, pues ya ni modo, ¿no? Pues ahora sí que siga en su equivocación. Y conozco muchos hermanos, mucha gente que ha ido a la iglesia y de repente se levantan y dicen, es que eso no es cierto. A ver, demuéstramelo. A medio sermón. O al final, si hago preguntas y respuestas, es que no es cierto, y me dicen y todo, y se van muy ofendidos, porque ellos creían eso, pero pues la escritura es clara. Nada más hay que entender qué dice, hay que ver lo demás, no nada más un versículo, sino el contexto de los versículos. Y es que están aferrados a una enseñanza de hombres, no de la palabra de Dios. Exacto.
A mí, ¿qué me fue lo que me sacó? Hablo de Dios. Eso es de la iglesia donde está. Claro. Sí, porque a veces es difícil aceptar que creíamos algo equivocado, ¿no? Todos nosotros caímos en algún momento. Yo caí. Sí, también nosotros, pero ahora que lo vemos y tratamos de aprender y de ayudar a las personas que están equivocadas, no se deja, nos cuesta mucho trabajo. Bueno, sigamos orando por ellos. Sigamos orando. No hay que, la oración, Dios es todopoderoso y Él sí puede. Fíjate, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hermanita Cristina, adelante, por favor. Oiga, Pedro, no entendí, digo, sí entendí, pero no, que se me fue un poco el avión. Cuando dijo de las enfermedades, dijo que Dios permite tener las enfermedades porque tiene algún propósito. Sí, ¿Eso dijo? O sea, sí. a ver, si yo me enfermo, no es porque Dios me mande una enfermedad, No, pero tiene un propósito para mí si no me cura. Si yo se lo pido que me cure, que me sane, pero no me sana, ¿tiene un propósito para mí o cómo? No entiendo esa parte. exactamente. Estamos claros que Dios es todopoderoso. Ajá, Ahora, si Él quiere, puede curarla, claro. pero no se cura. Ujú, ¿Por qué? No vamos a pensar que porque, por decir, si yo tengo una enfermedad y Dios no me cura, es que le caí gordo a Dios. No, Dios no es así. Dios es justo, es directo. Simple y ujú. sencillamente hay un propósito para eso. Por ejemplo, yo le puedo decir, la drogadicción de uno de mis hijos, afortunadamente ya no se droga, pero cuando se drogaba, el Señor tuvo un propósito con la drogadicción de mi hijo. ¿Cuál fue ese propósito? Humillarme a mí y mostrarme que yo, por más que hiciera, invirtiera todo el dinero que pudiera, no iba a poder curar a mi hijo de la drogadicción. El único que podía fue él. Y lo curó. Pero primero tuve que yo humillarme y decir, Señor, yo no puedo, ya hice todo lo que estuviera en mis manos, nunca he creído a ti, pero si estás ahí, perdóname, escúchame y ayúdalo. Y ese para mí, ese fue el propósito de Dios. Ok, o sea, a veces tiene un propósito con nosotros para cuando tenemos una enfermedad y no nos curamos, por algo es. Exacto. Por algo es, porque hay que entender que es como un juego de ajedrez. Yo me lo imagino así. A veces para poder hacer un jaque mate necesitas tumbar todas tus fichas, que te coman la mayoría de tus fichas, pero tú ganas el partido. Dios maneja así. Para mover una cosa tiene que mover otra para que se logre una cosa. Porque hay que entender una cosa. Él podría transformarnos y obligarnos a cada uno de nosotros, pero no lo hace porque nos ha dado el libre albedrío, la decisión de cuándo queramos y cómo queramos. Conozco personas que nunca quisieron creer y se fueron a la muerte sin creer y les pasaron cosas terribles y ni aún así creyeron. Pero estoy entendiendo que entonces Dios sí te manda unas enfermedades. No, Dios no te manda las enfermedades, nosotros no las generamos. No. Cuando tienes, no espiritualmente, cuando tienes una enfermedad de verdad física. No te la manda Dios. Pero dice usted que Él tiene un propósito a través de esa enfermedad. Que permita que te enfermes no es lo mismo que mandar la enfermedad. ¿Sí? Yo, por decir, una persona, el homosexual, se enferma de SIDA. Dios no le mandó el SIDA, el homosexual se lo consiguió. Pero de alguna manera ese le debe de servir a él para darse cuenta que tiene que arrepentirse, porque va muy mal y se va a morir. Pero a veces ni aún así se arrepiente. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, la drogadicción de mi hijo no la mandó Dios. Mi hijo se buscó la drogadicción por rebelde. Aún hoy en día todavía no es cristiano, todavía no cree en Dios.
deja de ser cristiano, ni siquiera cree en Dios. Sin embargo, sirvió para que yo pudiera acercarme a Dios y arrodillarme y decir, Señor, perdóname. Para eso sirvió, para mí es claro. Para eso y para que los pusieras a tus hijos en manos de Dios, porque por tus propias fuerzas no podías hacer nada. No podía hacerlo. Y bueno, entonces si yo me enfermé por un problema inmunológico, Pues le dio. Solo sí que le dio, ¿qué le puedo decir? ya me dio, o sea, me dio, pero ya nada tiene que ver ahí Dios. Y si ya no me compongo, pues Quizás sí tenga algo que ver. No lo chance. sabemos. El entendimiento de Dios dice la palabra que no hay quien lo alcance. Nosotros quizás Sí. no lo veamos en esta tierra, Claro. lo que va a suceder o cómo Dios va a utilizar estas cosas. Inclusive muchas personas fallecieron y no vieron, dice, si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 en adelante, donde nos habla de la fe, ahí nos dice que mucha gente ni siquiera vieron los frutos de su fe. No lo vieron. Sin embargo, Dios usó esa fe para que muchas personas pudieran seguir teniendo fe. Ah, ok. Gracias, Pedro, muchas gracias. Hebreos 11, del 1 en adelante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí se sigue diciéndonos de toda una fila de personas que tuvieron fe. Y nos dice claramente que pues algunos no llegaron a ver el producto de ese fe. No lo llegaron a ver, se murieron antes. Pero Dios los tenga en su gloria, ¿no? ¿Más dudas, más preguntas? Hermano Inocencio, qué gusto saludarlo. Yeah. Ay, María, sí, ahí estás. Qué bueno que Hola. están conectados. Qué bueno que están conectados. No los oímos. Sí. ¿Ahora ya Ahí. nos oyen? Perfecto. Ah, Una pregunta, pastor. Adelante. Sobre las enfermedades, uno se las busca, ¿verdad? No, Dios nos las manda. Porque Si uno se las busca y a veces te llegan sin que tú las esperes, sin que tú las busques. Ahora, por ejemplo, les decía de lo del COVID. Mucha gente murió de COVID y no lo buscaba, o sea, tenía que salir a trabajar, tenía que hacer sus cosas. Inclusive personas, hay uno que se llamaba Yoshio, un hombre japonés, un señor, un cantante, ¿no? Yoshio, ¿no? sí. Que no sale. Estaba en su casa, no salía para nada, toda la comida, el súper, todo lo pedía a su casa. Y llegaban y lo limpiaban y todo. Aún con eso se enfermó el señor y murió. sí, Sí. así ¿Por qué? es. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Para qué? Tampoco lo vamos a saber. Dios lo sabe, pero nosotros quizás nunca lo sepamos, ¿no? Sí. Sí, Adelante. pues ahorita tenemos enfermos aquí casi mi hija, mi yerno, mi nieto. O sea, hay enfermedades Pues con la tos, la con la tos ronquera, y todo, todo eso. ronquera y todo. A mi yerno ahorita casi no se le oía la voz. Pobrecitos. Sí. Pues Por vamos a eso estar estamos orando. aquí. Sí. Hay que orar todos por ellos, por José, Sí. por Talía y por los niños. Ujú. Por el Sí, niño. sí. ¿Los dos están enfermos? ¿No? ¿También Gael está enfermo? Ya después siguió ya él Y ya ahorita. pues siguieron ellos. O sea, es ¿cómo se dice? Un virus. Un tenía. virus. Tenía. Que empezaran con Talía, con ¿no? todos, Empezó Talía, pero empezó ya Talía. se la pegó a Diego, luego después el niño andaba, el otro chiquito andaba bien, pero pues ya siguió anoche tosiendo mucho. No dormían casi. Nomás yo soy el más fuerte. Ay, sí. Arriba. Ah, María. Ja, 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 dice María. sí, ¿verdad? Sí, pero no, mejor no le digo. ¿Alguna Sí, duda? dígalo, ay, dígalo. No. ¿Alguna duda, pregunta? No, No, estaba ya. bien. Está lo que bien estaba todo, ya diciendo. todo estuvo correcto.
Mi hermanita Vero, ¿tiene alguna duda? Pregunta si se alcanzó a oír todo. ¿Cuál de las dos Veros? Hay dos Verónica Velasco Juárez, perdón. Que a Vero sí la veo, la tengo en la pantalla. Ahí están tomándose un cafecito en los portales, se ve atrás de la plaza. Veros. Qué rico. Un lechero para mí, por favor, sí, para la hermana Ay, Roby café. también. Yo creo no puede activar su micrófono. No, creo que mi hermana Verónica Velasco no puede activar su micrófono, pero bueno, espero que se haya oído, luego le pregunto por WhatsApp. Igual por allá, hermana Lupita, ¿alguna duda, pregunta o receta de cocina? Pero tienes un cuadro atrás con una plazuela, ¿o qué es? Sí. ¿Es un óleo? No, pastor, Sí, yo todo creo claro. no sé, lo compré en la tienda porque pues nos queríamos decorar un poquito aquí el comedor. Dije, y nos Ah, cura así. pues está muy bonito. Sí. A ver si me haga uno, ¿no, hermana? Te voy a hacer uno. ¿Te lo mando a dónde? ¿A Texas? Sí, a Texas, está Texas. ¿Se podrá? El que me pidas. Nada más me dices qué te gusta. Ay, muchas gracias. Es una excelente gusta? doctora, mi hermana Cristina, ¿eh? ¿Mandé? ¿Verdad? Con la hermana Cristina. Muy buenas, muy bonitas cosas que tiene. Está bien. Está bien. Aquí en vivo tenemos alguna pregunta, ¿no? ¿Algún comentario, Rogelio? Pues todo está muy claro, gracias, muy claro y pues gracias, ¿no? Sabemos que como lo dijo la clase pasada el hermano Fabián, comentaba que la escritura dice que la sangre de Cristo fue derramada, ¿verdad? Una vez y para siempre. Un Amén. sacrificio perfecto. Entonces sí quedó claro a partir de eso, el origen es eso, ¿no? Que fue para el perdón de nuestros pecados. Gracias, pastor, muy amable y saludos a todos. Saludos, ¿no estás acá afuera? No, ahora no. Acabo de llegar a casa, gracias. Ah, qué bueno. ¿Aquí seguros nada? ¿Algo quieren Si quiere comentar? algún comentario. Adelante. Toda la sanación, porque quedó así como que Cristo ya no sana. Ajá. O sea, Dios ya no sana. Realmente Dios sí sana. Si ustedes oran o van a algún hospital a la gente que está entubada o que ya está agonizando, yo lo hacía, si llevaba yo un mensaje de fe, de salvación, de sanación, pero vamos, yo lo que llevaba a la persona es al arrepentimiento de sus pecados. Amén. Y la aceptación a Cristo. Cuando esa persona acepta, se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo, entonces oraba yo, claro, por la sanación, ¿no? Pero sobre todo que sea la voluntad de Dios, porque nosotros no podemos decir quién se sana o quién no. Claro. Es Se sanan Dios espiritualmente más. que lleva. Entonces yo vi muchas personas que agonizando ya de mucha edad aceptaban a Cristo, inclusive con su mascarilla se ponían a llorar. Porque me comunicaba yo, les decía yo, si es un sí, mueve tu dedo una vez. Si es un no, muévelo 2 veces. Y entonces era la manera en que yo me comunicaba con ellos. Ya cuando oraba con ellos y ellos se arrepentían y entregaban su vida a Cristo, yo la ponía en manos de Dios. Y miren, sus lágrimas solo les escurrían. Y cuando yo regresaba a veces de la sala, la persona había muerto en paz y tranquila. Y es tan hermoso porque estás ganando un alma para el Señor. Y no se perdió esa persona, esa alma no se perdió. Claro. Entonces Cristo sí en realidad sana. Hay milagros todavía en este tiempo, siempre y cuando se haga con fe y de acuerdo a la palabra de Dios. Todo es, nos lo explica la Escritura, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y es maravilloso, ¿eh? Es que no ven a mi hermano Fabián que está hablando. Ahí está. ¡Hola! Ahí está. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola. Bueno, Pati, Buenas noches. Ya le voy a decir, ando malito y no estoy en pecado, ¿eh? ¿saben quién está aquí? La hermana Marcela. Hermanos, Dios los bendiga mucho.
vamos a hacer una oración y despedirnos, que sea el Señor el que nos guarde, que sus ángeles estén con nosotros y que a veces nos íbamos a enfermar y no nos enfermamos, pero primero Dios, Él sabe qué es lo mejor para nosotros y lo que más nos conviene. Así es de que confiemos en el Señor. Y no sé si Lupita nos quieres hacer una oración para despedirnos, por favor. Sí, pastor. Gracias. Amado Padre, gracias por esta enseñanza, gracias porque siempre nos traes un nuevo mensaje para que quede clara tu palabra, Señor. Gracias porque podemos compartirla y tener mejor entendimiento. Bendice por favor a todos mis hermanos que ahorita se encuentran enfermos, que se recuperen pronto. Lleva al pastor y a Laurita y a todas las personas que se vayan ahorita a su casa. Llévalos con bien, Señor. Y pues prepáranos para la siguiente cita, Señor, para nuestra siguiente clase. Y todo esto, Señor, pues te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Señor Jesús. Amén. Amén. Bye. Pase por Buenas noches. Amén, Bye, amén. gracias a todos. Saludos, Saludos. bendiciones. Saludos a todos. Bye. Abrazo. Bye. Bendiciones. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.